Seguimos en Noticias Globo, Visión Economía, y nosotros a esta hora vamos a contactar vía Sky a Michele Testoni. Él es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la IA University y máster en Economía Global y Asuntos Sociales. Con él vamos a hablar la tarde de hoy porque además es experto en la OTAN y en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Queríamos conversar con usted la tarde de hoy, además de darle la bienvenida a Noticias Globo, Visión Economía, respecto a lo que ha estado ocurriendo entre Ucrania y Rusia y el impacto que esto va a tener en la geopolítica mundial y en la actividad económica del mundo. ¿Cómo lo han evaluado hasta ahora en esta tercera semana del conflicto? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues el conflicto hasta ahora parece como en un punto de estabilidad, en el sentido que no hay avances significativos ni por parte rusa ni por parte ucraniana, en el sentido que los ucranianos están resistiendo y hay varias negociaciones y en estos días no sabemos dónde estas negociaciones irán. Y lo que sabemos es que desde luego la economía global está sufriendo mucho de este conflicto, y lo que podemos saber desde una perspectiva histórica es que cuando sabemos cómo y dónde empieza un conflicto, pero no sabemos cuándo y cómo termina este conflicto. Entonces, ¿quiénes serán los ganadores y los perdedores de este conflicto? Seguramente la economía mundial va a encontrarse con un cambio de paradigma, cuyos efectos todavía es muy difícil de prever. En cuanto a lo que es la relación de Estados Unidos con Europa, en este caso, cuando estamos viendo el conflicto y las dimensiones que ha tomado, ¿podrían verse afectadas si alguien decidiera apartarse de esta línea? ¿En el sentido de entre Europa y Estados Unidos? Sí. No, yo creo que al momento no. El conflicto ha reforzado la relación transatlántica, y por el momento lo que podemos decir es que hay muchos matices, como siempre ha habido entre Europa y Estados Unidos, pero la cohesión transatlántica hoy es más fuerte que nunca. El costo económico que está pagando Europa y Estados Unidos. Hemos visto en casos de Estados Unidos como incluso hay robo de gasolina o altos niveles del precio del gas en Europa y costos incluso ya asociados a lo que tiene que ver con la importación de productos o bienes terminados, incluso alimentos. Ya hay incluso informes de la FAO que hablan sobre la preocupación al respecto. Me gustaría conocer hasta qué punto se puede llevar a la población que está ajena a este conflicto a pagar estas consecuencias. Bueno, en Europa yo creo que hay una minoría de personas que están preparadas a este asunto. Nadie hasta dos semanas lo estaba. Y creo que tenemos que asumir el hecho que cuanto más el conflicto va a durar, más altos, por supuesto, van a ser los costes. Difícil hacer una previsión de cuánto en Europa podemos aguantar los costes del conflicto. Aquí yo os hablo desde España y, como seguro sabéis, España tiene una dependencia del gas ruso mucho inferior que los países de Europa del Este, de Alemania o de Italia. Por ejemplo, España tiene una relación mucho más compleja con Argelia y su vecino Marruecos. Entonces lo que se va muy pronto que ya está ocurriendo, es una organización de la economía europea en plan crisis, ¿no? Una crisis después de la otra, y yo creo que vamos hacia un tentativo de paralelos de negociación para parar el conflicto, tanto en términos humanitarios como políticos, como económicos. Hablando y al mismo tiempo... ¿Sí? Me decía que además... Al mismo tiempo yo creo que debemos estar preparados para asumir una deuda pública que se va disparando para intentar alimentar la economía, para que no se pare, para que no evite en 2022 el parón que tenemos en 2020 con el COVID.
Efectivamente, se trata de economías que vienen impactadas por el COVID-19 y por eso también quería consultarle respecto a lo que a Europa le puede afectar ese conflicto entre Estados Unidos y China, particularmente en este caso la posición de China dentro de este conflicto. Bueno, por el momento China está teniendo una posición muy ambigua. Al principio, los primeros días de la guerra, parecía que China hubiera podido aprovechar el conflicto para abrir otro frente con Taiwán. Luego parecía que China estaba dispuesta a tomar las riendas de una negociación, tal vez con Europa. Estaban muchos nombres circulando. Ahora sabemos que en los próximos días, en Roma, en Italia, habrá un encuentro entre emisarios estadounidenses y chinos para intentar parar el conflicto. Pero tenemos que tener en consideración una cosa, que este es un punto, este conflicto crucial para Pekín, para el régimen chino, porque China en la época contemporánea nunca ha asumido un papel activo en la resolución de los conflictos. Siempre ha sido lo que en economía se llama un free rider. Siempre ha tenido una posición un poco pasiva. A hoy China se le va pidiendo un papel activo. ¿Sabrá China estar a la altura de las expectativas? No sabemos lo que va a pasar. Tenemos mensajes ambiguos, como he dicho, y por supuesto sabemos que China está al lado de Rusia, pero este conflicto, las consecuencias económicas serán disruptivas para todos, por supuesto también para China. Y estamos a la espera de lo que hace China. Lo que China va a hacer en estos días, en estas semanas, van a influir sobre las relaciones internacionales de las próximas décadas. En este caso, la situación de nueva migración que se está generando por este conflicto, ¿está Europa en capacidad de asumirla ante esta nueva crisis migratoria? Por el momento parece que sí, porque los ucranianos pertenecen al cristianismo y son nuestros vecinos. Lo siento, es muy difícil de decir, pero si hacemos una comparación con lo que fueron la crisis migratoria debido a los conflictos afganos y sirianos, pues ahí se trató de acoger personas, y esto es un deber moral y ético siempre, pero en ese caso fue más complicado porque venían la mayoría de esos de la religión islámica. Y desde las varias perspectivas era más difícil intentar incluirlos en el tejido europeo. Ahora yo creo que me parece que es más fácil. También en Europa hay una ola emotiva, estamos mucho más simpatéticos a los ucranianos, y entonces, pero el momento, aunque va a ser difícil, yo creo que tendrá un impacto político inferior con respecto a la onda migratoria de 2015-2016. Además de esto, quería además consultarles, mucho se ha hablado de la posibilidad o no de Ucrania ingresar a la OTAN y de otros países que incluso ya han sido amenazados por Rusia si ingresaran a la OTAN, como es el caso de Finlandia y Suecia. Yo quería consultarle respecto al impacto económico que esto tiene para los países. Ingresar a la OTAN, ¿qué beneficios otorga y cuáles son las consecuencias que trae? Bueno, la OTAN es una alianza defensiva militar y cuyo papel es garantizar la defensa colectiva y la seguridad colectiva de Europa. Entonces, la pertenencia a OTAN no tiene repercusiones económicas, como por ejemplo el caso de la Unión Europea, donde las economías tienen que integrarse. Finlandia y Suecia, desde hace unos 20 años más o menos, tiene un acuerdo de partenariado con la OTAN. Las tropas de Finlandia y Suecia es muy fácil integrarla con la de la Alianza Transatlántica, y si estos dos estados decidieran finalmente entrar en la alianza sería un hecho puramente político. La economía sueca y finlandesa son muy avanzadas, entonces el objetivo del 2% del gasto del PIB con respecto a defensa no sería un gran problema. Lo que pudiera ser es, lo que cambiaría la cosa es por supuesto el papel de Ucrania,
No creo que Ucrania va a entrar en la OTAN. Esto me parece, por lo que como está la circunstancia odierna, no va a entrar en la OTAN. Y hay que ver también lo de la Unión Europea. Ahora estamos viviendo días de gran emociones. Supuestamente se está hablando de una procedura rápida para ingresar, para que Ucrania ingrese en la Unión Europea. Puede ser, yo esperaría a hablar de esto cuando tenemos hechos concretos. Quería además, o para finalizar, consultarlo respecto a cómo están impactándose en el ámbito mundial o cómo están viendo ustedes, incluso como desde el punto de vista académico, el efecto que puede tener una figura como la de Vladimir Putin en Europa y en un país tan grande y quizá poderoso como es Rusia, el efecto que esto puede tener en el mundo y si existen formas de controlar este tipo de agresiones o este tipo de conflictos para que no se generen y qué podría estar haciéndose desde la OTAN para generar la confianza que al parecer en este caso no se generó. Pues esto es una pregunta compleja. Bueno, este tipo de personajes y de revisionismos históricos y culturales que el presidente Putin personifica son muy difíciles de contener. Los hechos nos dicen que Rusia salió perdiendo, por supuesto. Rusia era el principal heredero de la Guerra Fría. Rusia fue económicamente un país de los años 90 fueron una década de crisis, pero también los años 90 fueron una década en términos de seguridad europea, donde hubo un intento de incluir a Rusia en la arquitectura de seguridad continental. En el 94, con el acuerdo sobre las armas nucleares con respecto a Bielorrusia y Ucrania, en el mismo 94, pero en enero, Rusia fue incluida en el programa de partenariado por la paz de la OTAN. En el 2002, Italia fue, y en particular el antiguo primer ministro italiano Berlusconi, el anfitrión de este pacto entre la OTAN y Rusia. Vivimos entonces fenómenos revisionistas de agresión se pueden controlar si se dan instrumentos y sobre todo voluntades adecuadas. Y el revisionismo histórico de Rusia tiene raíces muy antiguas y por supuesto eso puede desencadenar una reacción en varias regiones del mundo con líderes de revisionistas, entonces tiene una responsabilidad más, ¿no? En ese sentido con sus comunidades para lanzar un conflicto armado. Lo que me parece ahora, para concluir, lo que me parece un poco más interesante es cómo los varios aliados de Putin, estos partidos, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha de los sistemas políticos europeos, se van a quedar cortitos tanto de respaldo político, económicos, dentro de la misma Unión Europea. Entonces, esta guerra, si queremos ver el vaso medio lleno, estos efectos populistas, que hemos llamado extremistas, parecen que se van reduciendo en términos de empuje. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Michele Testoni, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales de la Yale University y estaba con nosotros la tarde de hoy. Además, es especialista, como le hemos dicho, y politólogo en negocios y relaciones internacionales de la Johns Hopkins University y estaba con nosotros hoy en Noticias Globovisión Economía para tratar este tema y la situación que está enfrentando el mundo al respecto. Le agradezco haber participado con nosotros la tarde de hoy. Nosotros llegamos al final. Recuerde que puede ampliar la información a través de GB-Economía. Tengan feliz tarde y sigan con la programación de Globovisión.